2014 nos juntamos primero con Lucho y Martín, otro bajista que teníamos, todos teníamos bandas, íbamos a hacer algo nuevo, no sé, salir un poco de lo que estábamos haciendo cada uno y arranca un poco así y también en el contexto del colectivo nuestro, de Fauna Record, que teniendo la Casa Fauna La Sala ya nos habíamos cruzado varios músicos y bueno, nace un poco de ahí, me parece, del cruce, querer hacer cosas nuevas. Se dio esto de que empezó como un trío y empezó como a modificarse un poco. Ya estábamos en formato de quinteto, con teclado y saxo, que no teníamos antes. Y todo el 2015 fue un poco por ahí eso, tocar sí, la búsqueda del sonido, la identidad de la banda, hacia dónde queríamos ir y fue un poco también como se dio el disco, ¿no? Primero empezó como 6 canciones y después terminó siendo mucho más que eso. En general la banda está influenciada por una cuestión musical latina, digamos, ¿no? Hay como algo de más santanesco, más de Ginger Baker, gente que mezclaba capaz el jazz con un poco de música un poco más movida, digamos. Tengo hermanos bastante más grandes que yo, en lo cual siempre hubo discos, siempre se escuchó música en mi casa. Mi hermano mayor es violero y como que nada, empecé mamando de muy chico bandas de acá, no sé, Manal, Pescado, Papo, esa cosa de legado familiar. Puedo decir que llegué al blues y a la música en general. Cuando empecé a tocar el bajo, el primer profesor que fui de bajo de casualidad, lo primero que me enseñó fue como lo que son las estructuras y la escala del Rhythm and Blues y bueno, como que eso fue me dio un disco de Muddy Waters y me enseñó a tocar básicamente el bajo en lo que es Rhythm and Blues y no sé, clase que iba siempre era como bueno, viste, caminadito. Y a mí un poco me pasó con mi profesor de guitarra también. Empezamos a sacar temas de Bogan, me acuerdo. B.B. King a pleno, escuchábamos. Y nada, era juntarse y zapar más que nada. Las clases estaban buenas por eso también, porque ibas, bueno, aprendemos esto un rato, bueno, ahora aprendamos a zapar un poco y como que después no me pude desprender nunca más del blues. Fue algo increíble. Mi viejo era músico también y músico de la década del 60, 70, entonces es un poco por ahí lo que explotó en esa época, el género que agarró el rock, digamos, sacó un hijo, que el blues sacó un hijo que era como rock and roll. Es pura pasión, es alma, no hay virtuosismo, hay mucha alma, más vale técnica, pero creo es algo que es muy sincero. Claro, es un estilo muy sincero y me enamoré de esa cosa tan cerrada, tan cuadrada, que al mismo tiempo te abre como una esfera zarpada para combinar estilos y todo, porque todo nació de ahí y como que esa es la base. Y después tiene como todas esas escalas, esas cosas que tiene como son muy variables al mismo tiempo de repetitivas y que entran genial con todo. Creo que lo que tuvo Manal, Papo, ¿me entendés? Sobre todo ellos dos, que es un poco del Billy Bond ni hablar, un poquito del Miro en Color Humano, tuvieron como eso de la banda también con un contexto bastante popular, letras que hablaban mucho por ahí de las vivencias, cosas, y eso creo que me parece está bien, son géneros que son populares y son propios también de una cultura nuestra.
sensación es que como en ese momento, finales de los 60, 70, como que acá también se estaba viviendo como la dictadura, etcétera, y como que desde la postura de los músicos, como que generando esa contracultura, esa libre expresión a través de la música y una ejecución impecable, como decís, muy superior. A veces vienen músicos de otros lados, ¿no? Que mucho Latinoamérica también. Y a mí me ha pasado de hacerle escuchar, o estamos escuchando un disco por ahí, algo en la sala con unos pibes de México, y estábamos escuchando Desatormentándonos, y dice, loco, ¿qué es esto? Porque es increíble, ¿me entendés? O mismo Voz Day también, que tenía como eso un poco de blues pesado, que es un poco por ahí lo que también hacemos nosotros. Y te das cuenta de eso, que para esa sigue siendo como actual, ¿viste? Todos tenemos una edad más o menos que vivimos medio esa década del 2000 o previa al 2000, y muy extraña, digamos, también, de lo que venía de afuera y lo que estaba pasando acá, que socialmente se estaba como rompiendo todo. Y eso quiebra también a una sociedad que está haciendo arte, ¿viste? La música, como nosotros. Creo que también nuestra búsqueda es desde el lado del blues, que verdaderamente es una música 100% también, que terminó siendo 100% argentina, sobre todo con Papo y todas estas bandas. Viene ahí el amor de reivindicarlo. Por la forma. Adentro tuyo no hay verdad, solo basura, no respiras, chupate el aura. También ahora se ve como un gran empuje dentro de lo que es el movimiento este de blues, ¿no? Como que hay mucha más participación, me parece, y hay bandas que realmente están re buenas, porque salieron muchas cosas muy interesantes. La gente se dio cuenta que tiene que ir a ver bandas de acá, porque empezó a ir a ver bandas. Yo inclusive, a mí me pasa de estar en un recital y ver una banda nueva y decir, loco, no puedo creerlo, esto es increíble, o sea, estoy orgulloso de hacer música porque nada, lo que está haciendo este chabón, no solamente por lo que estamos haciendo nosotros, que uno tiene que, seguramente te tiene que gustar lo que haces para que tenga amor, ¿no? También. Montaña Eléctrica y Fauna, un poco queremos reivindicar eso, ¿no? De hacer las cosas con sinceridad, lo más profesional posible, y porque amamos la música. No estamos solos. Me parece como muy importante darse cuenta de eso, ¿no? Es como, me pasa mucho ahora, como vos recién, ¿a qué apostábamos? Y yo, para mí esto tiene que ser crecer y crecer. Federal. Y crecer. Federal, exactamente. Blue federal. Exactamente. Sí, nada, música federal, todo. Mambo Surf nace
¿Cuándo nació Montesur? Hace 2 años, más o menos. Hicimos el primer disco y nos juntábamos hace 3 años. Sí, 2013. Sí, 2013. Acá, en este lugar. Más que nada como zapadas al principio. Y después fui trayendo unos temas y hicimos el grupo. Nos conocemos hace un tiempo ya. De tocar junto con Ale en otros proyectos también. Y bueno, eso. La idea era juntarnos a tocar algunos temas de Papo. Así. Me acuerdo que por lo menos. Esa era la idea. Amigo, Yo llegué escuché- también al igual. Sí, yo Me acuerdo que también. Martín me llamó y me dijo, La vamos a sección tocar un rítmica tema de llegó del Papo. mismo modo. Para mí era zapada. Claro. Bueno, Está la bien. idea era juntarse a tocar temas de Papo, me acuerdo. Que bueno, al toque empezamos a tocar otros temas también. No eres más, no eres menos, no te llamas, ya le pinchas. Lo que yo tenía ganas de hacer algo que sea bailable y que tenga que ver con el blues. Y el boogie es un poco eso. Entonces como desde ese lado, ¿viste? Y letras que sean como del bar o algo así. Y el boogie y Jolly Hooker. Ese tema, boom boom. Gracias a ese tema, vamos sur. Todos tocamos hace mucho, no sé. Desde adolescentes, calculo, niños. Yo toco la guitarra de los 10 años más o menos. Sí. Escuchaba música. Creo de los Beatles, un disco de los Beatles. Tenía a mi viejo ahí, lo ponía siempre. Y después llegó el blues a mi vida. Y ahí todo fue mejor. Puedes salir de tu casa y empezar a jugar. Lo primero que escuché, creo que fue como más medio comercial, que en esa época estaba de moda en MTV o Match Music. Y pasaban el video de Bogan, de Voodoo Child. Estaba bueno. Y veía todas las violas ahí como la no sé si lo vieron en el video ese que pasan todas las violas. Y de ahí como yo le hinchaba todo el tiempo las bolas a mi viejo para que me lleve a ver grupos. Porque capaz era medio pendejo, viste, a los 11. Y de acá vi, claro, lo vi a Papo una vez que le teloneaba a B.B. King. Y en esa época, claro, estaba blues local que se puso de moda, en los 90, ¿no? Buddy Guy vino acá también, tocó en el Gran Rex. Y escuchaba eso. Capaz después me fui del blues así y entré un poco más con los Ramones y todo eso. Esos grupos que también estaban viniendo. Pero como que el blues siempre estaba ahí, ¿no? Es como la raíz, es la música, es la raíz que nos hace, digamos, generar música desde ahí. Nadie puede decirte no está bien. Ya crece y pronto florece. Ay, crece y pronto florece otra vez. Hay muchas bandas que. No sé si hay tantas que hagan así blues, bueno, somos un grupo de blues. Claro, tradicional. Claro, no sé, o yo no las conozco por lo menos, pero sí está lleno de grupos. No sé si hay un que sí- movimiento blusero, yo no lo conozco acá. O sea, como, qué sé yo, Memphis blusero o- realmente, como claro. zapadas de blues así que se pongan. No. Pero sí todos estos grupos que, no sé, La Sombra, Nosotros, Los Espíritus. O sea, lo que es el rock está como más influenciado por el blues, capaz. El blues ahí en los 90 estaba como más. Como influenciado, como tenía una sonoridad más pop, de alguna forma. Porque lo tenían más cerca, capaz, en los 80. En cambio ahora, en el 2000, como que se va un poco más para atrás, en los 70, ¿viste? Está como más ese sonido. Y eso está buenísimo. Sí. Eso está increíble.
nosotros somos Ney, empezamos alrededor del 2007 como un grupo de amigos que se junta a tocar en La Pampa. Ya éramos chicos, 16 años, 15, 16 años, y bueno, hasta hoy seguimos en esto que es una evolución, un cambio constante de nuestra música. Tenemos 2 discos, un EP, y ahora vamos a sacar el nuevo disco. Son discos que grabamos desde que empezamos, más o menos hasta ahora. Ahora el último que grabamos es La Juventud de la Gran Ciudad, que lo grabamos en Fauna Studios. Y después tenemos un disco de cuando arrancamos, ¿no? Un disco largo de 14 temas, de la primera etapa de la banda. Y bueno, nos vinimos acá a La Plata y acá empezamos a grabar y a tocar y a ensayar todos los días mientras podíamos, y grabamos un EP más. En particular a mí me llegó el blues por mi tío. Él escuchaba B.B. King cuando yo era muy chico. Lo primero y lo único que escuché en mucho tiempo, de que tenía 10 años. Y bueno, otros artistas que él escuchaba en su casa, escuchaban en la casa de él. Nos juntábamos mucho a escuchar música y escuchábamos otro tipo de música más nueva, digamos. A mí también de grande me pegó más el blues, digamos, también para introducirlo en lo que es nuestra música. Y a partir de ahí también es algo, después de que escuchar blues es difícil seguir escuchando otras cosas, te quedás medio en eso, o en bandas de rock muy influenciadas por eso, no sé. Más que nada Papo y Manal. Las letras también, qué sé yo, que uno pueda escuchar la letra y en mi caso yo no sé, por ahí me escucho un tema en inglés y no entiendo. En ese caso sí, tienen esa crudeza que está buena, como entender y entender un poco más la canción también, como es un blues y qué te dice, es como básicamente eso. En lo que sería mi música, ya cuando tenía 18 años, con Ney, más o menos 18, 20, más o menos que nos vinimos acá y empezamos realmente a incorporar esa música como a nuestra música, ¿no? Empezamos a escuchar un poco lo que sería el rock nacional de los 60, 70, ¿no? Rock de, si se quiere, también pesado, pero también de mucha raíz bluesera. Esas bandas lograron en esa época algo que acá nadie se arriesgaba a hacer, ¿no? Y la verdad que marcaron una etapa muy importante y muy decisiva en lo que sería la historia musical de rock, si se quiere, en Argentina, ¿no? Manal es súper bluesero para mí. Manal, el primer disco de Manal en particular, es súper bluesero y al mismo tiempo mezclan otros ritmos, introducen otras armonías, ¿no? Es como apropiarse de eso y hacer una música que involucre todo ese tipo de cosas que tiene el blues, ¿no? Hacer una música propia con eso, involucrarlo, que en el caso de Manal yo creo que lo hicieron de una manera excelente. Está Papo es para mí, tiene eso, el tipo tiene eso, tiene la cuestión, él es el bluesman nacional, él es como que su actitud, su forma de ser, su vida, su simpleza, ¿me entendés? Esa cuestión de tipo simple, de tipo directo, que no tiene muchos rollos. Más allá de la gran pasión que generan muchos de nosotros, por ahí verlo como persona, involucrar y pensarlo con la música que hacía, me parece que es en ese sentido es como el gran exponente.
las letras que hago para Ney, sí, trato de involucrar muchas cosas que también nos meten a nosotros dentro de... Hablemos de nuestra realidad, ¿no? De lo que vivimos. De alguna forma, introducir eso en las canciones, en las letras y en la música, te involucra más a vos en la cuestión de cantarlo, de sentirlo. Vos hablas de una realidad expresada, ¿no? Como música o como letra. Y yo creo que para mí, siendo el que canta, es muy necesario que cuando vos cantes, de alguna forma vivas eso. Entonces tu canto va a ser más sincero, va a ser más espontáneo y lo vas a sentir más. Es una música simple y que expresa los sentimientos del músico en el momento que lo está tocando de una manera, te da esa posibilidad de expresar tus sentimientos al máximo. Es muy simple y tiene una atmósfera muy pura, ¿no? Que es eso, tienes esa atmósfera que te llega, que te entra de algún modo. Entonces te dan ganas de tocarla y lo sentís en ese momento. Entonces vos generás un clima dentro de un tema, por ejemplo, tocando con esa actitud, con la actitud del blues. Hoy en día hay un gran interés de hacer buena música. Hay muchas ganas, mucha fuerza y muchas bandas que laburan mucho para meter de alguna forma esa música acá hoy en día, ¿no? Que es muy necesario también, un arte que es, si bien contemporáneo a lo que pasó en los 60, 70, yo creo que de alguna forma se refleja. No digo que es lo mismo porque son contextos diferentes, pero una música que corra al costado, ¿no? Una cosa de nuevos sonidos, no de repetir lo mismo, ni de tratar de sonar como una banda yankee o como una banda de afuera con tal y tal efecto, sino una cuestión de una música que vos seas sincero al momento de hacerla y sinceramente la involucres en el contexto donde vos vivís, junto con las otras bandas, ¿no? Entonces, entre todas esas bandas, imagínate lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a pasar. ¿Qué sé yo? Me parece que es eso, hay una necesidad muy grande de esa nueva música y creo que hay mucha energía, mucha fuerza se siente, se ve, se siente. Si uno hace bien las cosas y lucha por esa cuestión y trata de generar esa nueva música, después las cosas se van a ir dando bien, ¿no?